¿Me escuchan? Sí, lo vemos y lo ¿Sí escuchamos. Ajá. digas? Lo vemos y lo escuchamos bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Soy el doctor Edwin Paul. Tengo gusto de estar con ustedes el día de hoy compartiendo pues este tema tan controvertido del cáncer de endometrio. Y pues es un tema, la verdad, en donde la evidencia pues hay bastante, no es muy buena. Y sí, diga. Yo creo que se Les le comentaba. activaron el micrófono. Ok, bueno, les comentaba que la evidencia, pues, hay bastante, no es muy buena y pues se presta para que dos oncólogos discutan sobre un mismo tratamiento y los dos estén equivocados y los dos tengan la razón al mismo tiempo. Entonces, en esta tarde vamos a tratar de explicar más o menos por dónde va el tratamiento adyuvante, cómo podemos decidirnos sobre qué medicamentos utilizar, sobre qué esquemas utilizar y ampliaremos un poco sobre lo metastásico que pues antes estábamos en la calle de amargura, pero ahorita se vino un boom con toda la inmunoterapia y vamos a dar un repasito acerca de todo esto. Continuando con una pequeña introducción, pues el cáncer de endometrio es el cáncer ginecológico más común en vías de desarrollo. El 72% lo vamos a encontrar en una enfermedad localizada y de estos pues tenemos una pequeña parte de los pacientes que va a recurrir del 15 a 20%. La incidencia y la mortalidad va en aumento por la mayor predisposición de los factores que los vamos a estar viendo. Entre uno de ellos es la obesidad. Cuando hablamos de epidemiología, como les había comentado, es la primera en los países en vías de desarrollo. 3% de todas las mujeres van a desarrollar cáncer de endometrio en algún momento de su vida y la incidencia está aumentando anualmente a un estimado de 1 al 2%. Vemos acá las estadísticas del GloboCan, en donde tenemos la tasa de incidencia, lo colocamos en la quinta a nivel mundial con una tasa de incidencia de 13.3 por cada 100,000 habitantes y la tasa de mortalidad está en el séptimo lugar, casi 7%. Y cuando nos vamos a buscar datos en América Latina, pues tenemos, como siempre en todo, un subregistro. Este estudio epidemiológico trató de ver un panorama de cómo estaba el cáncer, todos los tipos de cáncer en América Latina, tomando en cuestión países como Brasil, Venezuela y Argentina, de los cuales pues, de los latinoamericanos y México son los que publican más, y se trató de hacer un estimado de los números de cáncer observados en 2015 y hacer una ponderación de lo predicho para el 2019. Y cuando se enfocaron en cáncer de endometrio específicamente, encontraron un subregistro porque la gran mayoría de mortalidades asociadas a endometrio las conjugan con cáncer de cervix. Y no tienen esa división en muchas de las causas de mortalidad, los meten juntos. Y esto hizo que este estudio proyectara que para el 2019, hablando en su punto de partida del 2015, hubiese una disminución del 13% en la cantidad de incidencia, pero esto es debido a la disminución del cáncer de cervix por los programas de vacunas que tienen estos pacientes, no específicamente el cáncer de endometrio. ¿Y por qué tenemos pocos datos? Pues vemos este paper en donde tenemos el mapa de las publicaciones que hablan de cáncer de endometrio y esto también está tamizado por el ingreso per cápita y vemos pues quiénes son los países que publican más cáncer de endometrio, los que tienen también mayor acceso a las publicaciones y mayor estilo de vida per cápita y pues estamos en este pedacito que casi estamos en blanco en donde no tenemos publicaciones ni datos específicos de cáncer de endometrio. Entonces, para aquellos que quieran estudiar cáncer de endometrio o hacer su tesis de cáncer de endometrio, tienen una bonita ventana para generar datos propios para ver cómo nos está yendo a América Latina. Cuando hablamos de cáncer de endometrio, desde el 83, Buchmann lo clasificó en dos tipos, esto dependiendo del comportamiento biológico que tenía el tumor y de la capacidad o no de responder a terapia estrogénica. Y clasificó los tipo 1, que eran la gran mayoría, 70-80%, con tumores de bajo grado, con pronóstico favorable, y que la gran mayoría tenían mutaciones KRAS y PTEN y tenían inestabilidad de microsatélites. Estos se asocian más, o se asociaban más, se creía la teoría, con estimulación estrogénica. Y el tipo 2, que se asocia más con mutaciones de P53, HER2-Neu, son tumores de alto grado y son de histología no endometroide. Y estos, pues, anteriormente se creían que eran no dependientes de estrógenos. Hasta que en una revisión del 2013
se trataron de estimar cuál era el riesgo de los factores ya conocidos y el riesgo de desarrollar cáncer de endometrio. Como se había establecido, pues tenemos estrógenos sin oposición, el riesgo relativo es del 2 al 10%, nos vemos también con obesidad que va en aumento, que va del 1.5 al 3.7%, y los síndromes genéticos asociados, como síndrome de Lynch y síndrome de Cowell. Y algo que encontraron en este estudio era que los factores de riesgo para el tipo 1 y tipo 2 fueron similares, y llegaron a la conclusión que el tipo 2 también depende de estrógenos, no es exclusivamente atípico de estrógenos, sino dio un poquito a la clasificación molecular. Cuando hablamos de sistema de estratificación, tenemos que poner mucho ojo en la escala de Figo que se utilizó en el 88, porque la totalidad de los estudios de adyuvancia están basadas en este TNM. Actualmente estamos utilizando la clasificación de Figo del 2009, en la cual se conjugan las etapas tempranas y cambia de esta manera. Los estadios clínicos 1A son menos del 50% de invasión del miometrio, 1B más del 50% de invasión del miometrio. Si el tumor invade el estroma, estamos hablando de un estadio clínico 2, estadios clínico 3, estos tumores invaden más la serosa, invaden vejigas, nos vamos a ganglios con estadios clínicos C, invasión local 4A y metástasis a distancia 4B. Entonces tenemos que tener mucho ojo porque la gran mayoría de los, bueno, todos los estudios de adyuvancia están basados en la clasificación Figo del 80. ¿Cómo está la supervivencia? Bueno, realmente el pronóstico en la gran mayoría de los pacientes es bueno. La supervivencia por lo general a los 5 años es del 81%. Si nos vamos hasta etapas, vemos que los localizados, esto dependiendo de los riesgos en los cuales los clasifiquemos, esto lo vamos a ver más adelante, podemos tener una supervivencia a 5 años del 67% cuando tenemos afectación ganglionar del 21% y 9% menos cuando ya tenemos metástasis a distancia. Un poquito más desglosado los datos de supervivencia, pues prácticamente unas buenas supervivencias acá en estadios tempranos y nos caemos desde las etapas clínicas 3, no digamos las etapas clínicas 4. Cuando hablamos también de factores pronósticos, las histologías también nos dan una supervivencia. A los 5 años, la gran mayoría de enocarcinomas están vivos, el 83%, seroso papilar 53% y células claras el 62% de estos pacientes. Algo muy importante para el estadiaje es netamente quirúrgico. Y algo también es muy importante que da un poquito el punto de debate es que no hay un estándar específico de cómo estadificar. NCCN tiene sus parámetros específicos, pero la gran mayoría de los estudios de adyuvancia no los cumple, al igual que los vistos en AESMO. Entonces, esto también deja un poquito de debate y tenemos un problema en situar bien a los pacientes. Y específicamente el estadiaje tiene que ver histerectomía, salpingocoectomía bilateral. Recordemos que el 5% de los estadios clínicos van a tener involucro anexial, 3 a 9% van a tener tumores de ovario sincrónico, citología peritoneal está positiva en el 12% de los estadios clínicos 1, y algo muy importante que es punto de debate y da para una charla de un seminario completo, es qué hacemos con los ganglios. Generalmente la metástasis ganglionar pélvicas van a estar presentes en estadios clínicos del 10%, si son tumores del bajo grado bajamos hasta el 3 al 5%, y si son tumores de alto grado vamos a tener una afectación ganglionar cerca del 20%. Como les comenté, el estadiaje varía bastante dependiendo del tipo de cirujano y del estudio que lo haga. En Figo, en el 2010, incluyó sistemáticamente que a todos se les hiciera linfadenectomía pélvica y paraóptica sistémica, pero pocos estudios cumplen con esa inclusión. Me atrevería a decir que ninguno. Y esto nos deja un poquito de duda para ver a quiénes llevamos a linfadenectomía pélvica y a quién nos vamos con paraórtica. Realmente no tenemos evidencia fuerte. ¿Y qué nos dicen los estudios aleatorizados sobre esto? Tenemos dos estudios, el estudio CONSORT y el estudio ASPECT. Estos estudios trataron de ver cuál era el impacto de la linfedectomía en supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad. En el primer estudio estábamos hablando de tumores de endometrio estadios clínicos 1, en los cuales fueron a linfedectomía y fueron 20 ganglios por lo menos los que cosecharon. Y el otro brazo era de no linfadenectomía, excepto si encontraran ganglios mayores de 1 centímetro. En el estudio ASTEC se aumentaron un poquito el estadio de los pacientes y en este pues era cirugía estándar, disección de ganglios obturadores ilíacos y si no se podían disecar hacían muestreo ganglionar. Y acá en el grupo control, pues los mostraban realmente
de discreción. Entonces, esto te deja un poquito de duda abierta en los dos exámenes, porque la gran mayoría son muestrados a discreción y esto es lo que eso no se encuentra en la realidad. ¿Y qué encontraron estos dos estudios? Pues que realmente hacer disección ganglionar a los pacientes en estadios tempranos no impactan supervivencia libre de recurrencia, tanto en el CONSORT, tanto como en el ASPEC. Ninguno de estos estudios encontró beneficio en estarles haciendo linfadenectomía a los pacientes. Lo que sí encontraron es que pues empieza un poquito más de efectos adversos con estos pacientes. ¿Qué teníamos con los estudios aleatorizados? Pues no muestran beneficios realmente en supervivencia global y tampoco en supervivencia libre de progresión. CONSORT pues no realizó linfadenectomía paraórtica de manera sistémica. Hizo una mala tipificación si nos vamos al FIGO del 2010, las especificaciones. Y la ASTEC pues 8% no tuvo linfadenectomía en el vaso experimental y se habían planteado cosechar 20 ganglios mínimos y la de 35% no llegó ni a esos ganglios especificados. ¿Y a quién le hago linfadenectomía? Pues los datos son contradictorios, los estudios son aleatorizados, pero tienen varias fallas de metodología y realmente pues todos los pacientes se deberían de realizarse. Hay que quitárselos a los pacientes de riesgo bajo porque se la podrían realizar, no impacta en supervivencia. Los de alto riesgo sí tienen que ir a linfadenectomía paraórtica según las indicaciones de las diferentes guías. ¿Y qué factores me van a predisponer a que tenga afectación ganglionar? En esta revisión vemos las características de los tumores que tenemos y vemos que en la invasión al miometrio más del 50% me predice una afectación ganglionar paraórtica, ganglios pélvicos positivos, tenemos mayor riesgo y no se diga la invasión linfovascular. Cuando ponemos los tres factores de riesgo que les acaba de comentar y no están presentes ninguno, pues la probabilidad de afectación paraórtica es nula, pero cuando están presentes la invasión al miometrio más del 50%, ganglios pélvicos e invasión linfovascular, la probabilidad de metástasis o afectación ganglionar es del 75% casi. Pues a estos pacientes sí tenemos que llevarlos a linfadenectomía paraórtica. Ganglio centinela también es algo que es un punto de debate desde dónde se inyecta el medio de contraste para ver hasta dónde está marcando y si es útil o no. Es un punto intermedio que tampoco tenemos estudios aleatorizados fase 3 que nos digan un ojo, sin embargo las guías nos lo ponen como un punto para tratar de ahorrarnos la linfadenectomía en los pacientes con enfermedad localizada de bajo riesgo. Y el punto más fuerte es donde se inyecta el medio de contraste. En esta revisión de varios estudios prospectivos encontramos que la inyección en el área cervical me va a servir para detectar 82% de los ganglios y tasas de falsos negativos de 10.28 y actualmente pues esa sugerencia si se va a hacer mapeo con ganglio centinela que el medio de contraste se inyecte a la región cervical. Los pacientes con etapas tempranas y de riesgo intermedio bajo pues tienen chance de no tener afectación ganglionar, deberíamos hacerles ganglio centinela para tratar de ahorrarles la linfadenectomía pélvica a estos pacientes, también para que no tengan tanto efecto adverso. La mejor técnica continúa en discusión y pues lo mejor es inyección por histeroscopía, pero por recursos y complejidad del procedimiento no se puede hacer en todos los casos. Ahora, enfocándonos específicamente en la primera parte del tratamiento adyuvante, necesito primero establecer cómo determino el riesgo de que después de hacer una estadificación quirúrgica mi paciente vaya a recurrir y en base a eso yo tome decisión de en qué momento o qué tipo de estrategia voy a utilizar para darle adyuvancia al paciente. Este estudio es un estudio retrospectivo ya viejito del 87, es la edad en la que nací cuando se publicó este estudio. Ya estoy un poquito viejito. Entonces, en este estudio tenemos acá los factores de riesgos que encontraron en esta revisión retrospectiva, grado histológico, invasión a miometrio, invasión linfovascular, citología peritoneal y embólico de anexos. Y en base al grado y lo positivo o lo negativo, pues vieron la probabilidad de tener ganglios pélvicos y ganglios paraórticos y en base a todos estos análisis estadísticos se crearon los grupos de riesgo para establecer el beneficio o no de tratamiento adyuvante, clasificándolos en 3 grandes grupos y de estos 3, 2 se subdividen. Riesgo bajo para aquellos con estadio clínico 1, endometrioide, grado 1, grado 2, con menos del 50% de invasión a miometrio con invasión linfovascular negativa.
Los de riesgo intermedio se dividen en intermedio bajo o intermedio alto. Los de riesgo de intermedio bajo, que es estadio clínico 1, endometrioide grado 1 o grado 2, con invasión linfovascular más del 50%. Riesgo alto son los estadios clínicos 1, también de endometrio, menos del 50% de la invasión, pero estos tienen que ser grado 3 o tener invasión linfovascular positiva. El riesgo alto, pues estadios clínicos 1, endometrioide grado 3, más del 50% de la invasión, no importa si tiene o no invasión linfovascular, cualquier estadio clínico 2, estadios clínicos 3 sin enfermedad residual y todas las etapas independientemente del estadio con histología no endometrioide, excepto los estadios clínicos 3 o 4. Y acá tenemos la enfermedad avanzada, la clasifican como enfermedad en etapa 3 con enfermedad residual o enfermedad 4A. Otra clasificación que es muy prometedora es la clasificación basada en el genoma. Este artículo fue publicado por Nature en el 2013, en donde tratan de etapificar o tratan de buscar una escala que nos prediga mejor el riesgo de recurrencia de los pacientes. Aquí tomaron 373 pacientes y de estos, pues, histología endometrioide eran la gran mayoría. Un seguimiento a 32 meses, recurrencia del 21% y 11% habían muerto. ¿Qué es lo que encontraron con estos pacientes? Pues clasificaron, dependiendo del número de mutaciones y características específicas del grado, en 4 clasificaciones: full ultramutada, instabilidad en microsatélite hipermutada, número de copias bajos y número de copias altos de característica serosa. En base a esta clasificación, pudieron ver cuál era el comportamiento específico para valorar recurrencia y encontraron que los que tenían clasificación full ultramutada con una ultracarga mutacional tenían buen pronóstico al estar en enfermedad localizada. Los hipermutados con estabilidad de microsatélite vemos que también tienen buen pronóstico de prevencia libre de recurrencia. El número de copias bajo también se mantiene con buen pronóstico, y el número de copias altos, que es el de mayor pronóstico, que realmente son los carcinomas en su gran mayoría de histología serosa. Vemos cada una de las mutaciones encontradas en cada una de las subclasificaciones y cada uno de los elementos. Esta nueva clasificación se trató de comparar con la clasificación de alto riesgo. En primer lugar, tomaron estas muestras quirúrgicas de un nuevo ensayo en el 2017 y trataron de adaptarse. Clasificaron a la población localizada con la clasificación nueva molecular y la clasificación full ultramutada. Vemos acá cómo mejora la supervivencia global cuando uno cae en esta clasificación. La supervivencia global fue mejor en la clasificación ultramutada y hipermutada, y fue baja la supervivencia global en los pacientes que tenían copias de bajo grado serosos, y esta clasificación era significativa para predecir supervivencia global, supervivencia mortalidad cáncer específica y supervivencia libre de recurrencia. Y algo muy importante, porque hacemos acotación a esta nueva clasificación, porque esta clasificación nos predice mucho mejor cuál es el riesgo de recurrencia que la clasificación basada en solo en hallazgos patológicos. Acá tenemos la clasificación cuando hicieron la comparación de la clasificación por la nueva perfil mutacional versus la clasificación por los grupos de riesgo. Llama la atención que aquellos pacientes con la clasificación ultramutada son aquellos pacientes que la gran mayoría no tenía recurrencia a partir de los 5 años de seguimiento, pero cuando estos pacientes los clasificamos en los grupos de riesgo bajo, alto e intermedio, acá encontramos que casi el 50% de los pacientes era clasificado como riesgo alto. Para la clasificación nueva, estos pacientes no tenían que tener adjuvancia. Sin embargo, si nos hubieran metido en la clasificación vieja, estos pacientes se les hubiera dado tratamiento con quimioterapia, radioterapia, la combinación de radio y braquiterapia. Entonces, acá nos indican que estamos sobretratando al 50% en la nueva clasificación, y eso es algo que se está abordando en el estudio Forte 4 para tratar de no dar sobretratamiento con los pacientes. De la misma manera, cuando nos vamos a grupo clasificado como serosos de alto grado, que estos pacientes sí tienen bastante riesgo de recurrir, acá encontramos que vamos a tener un 25% de pacientes que los tenemos como riesgo bajo o riesgo intermedio, y a estos pacientes por lo general se les deja en observación, lo cual indica que estoy dejando de tratar a un buen porcentaje de pacientes. Esto me indica que esta clasificación pues ya va poco en desuso, y dentro de breve vamos a estar clasificando las adyuvancias en base a estos perfiles moleculares.
Cuando hablo de la adyuvancia con estos pacientes, pues tengo mi kit para tratarlos. Tengo que ver a quienes les doy radioterapia, a quienes les voy a meter a braquiterapia, a quienes ofrezco quimioterapia, o hago una combinación de estas tres estrategias. Enfocándonos en los pacientes de riesgo bajo para que tengamos la clasificación acá. En este estudio retrospectivo se hizo el análisis para ver realmente qué tanto estaban recurriendo los pacientes de riesgo bajo. Cabe notar que aquí estamos utilizando la clasificación de FIGO del 88 y aquellos con clasificación 1A de 100 pacientes casi que tenían, solo tuvieron 2 recurrencias. 1B tuvieron 15 recurrencias de 325. Y cuando analizaron a los pacientes de bajo riesgo, que no incluyeron a los 1B grado 2, de 274 pacientes solo recurrieron 5, lo que representó el 2% de los pacientes. Esto nos indica que realmente el riesgo de recurrencia de estos pacientes clasificados como riesgo bajo es solo del 2%. Algunas series se ponen del 2 hasta el 5%. ¿Y qué pasa cuando yo trato a estos pacientes con bajo riesgo de recurrencia? En este estudio aleatorizado, donde quisieron darle tratamiento a los pacientes de bajo riesgo, utilizaron braquiterapia versus no hacerles nada a los pacientes. ¿Qué lo encontraron? Bueno, que en el grupo sin tratamiento tenemos una recurrencia del 3% a nivel de la vagina, con braquiterapia tenemos una recurrencia disminuida del 1.2% y con una P estadísticamente no significativa. Si comparamos los dos brazos, realmente es poco el beneficio que tenemos. Cuando nos pasamos a efectos adversos, pues tenemos que bastantes beneficios adversos. Y cuando nos vamos a lo importante, ¿impacta o no en supervivencia global? Vemos que no tenemos impacto en supervivencia global con este tratamiento. Además, una revisión de Cochrane del 2012 evaluó a los pacientes con estadio clínico 1, enfermedad de bajo riesgo, que habían recibido tratamiento adyuvante, y encontró que realmente el tratamiento de adyuvante se asoció con mayor muerte relacionada con cáncer de endometrio en comparación con los que habían observado, con un riesgo relativo de 2.6%. Este estudio tiene las mismas características con el anterior, pero es un estudio que tuvo un poquito más de seguimiento. Tenemos una escala de seguimiento de aproximadamente 20 años de los pacientes con bajo riesgo. A estos les dieron doble tratamiento, braquiterapia y radioterapia versus braquiterapia vaginal, para ver si mejorábamos supervivencia global, cosa que no pasó. Pero lo que sí pasó es que aquí encontramos mayor incidencia de neoplasias secundarias en los pacientes que fueron tratados con cualquier tipo de terapia, sea radioterapia o braquiterapia, mayor frecuencia de incidencia de cáncer colorectal y cáncer de vejiga, y la mediana de incidencia de diagnóstico de estos cánceres secundarios fue a los 15 años. Pues mucho ojo con tratar a los pacientes de bajo riesgo, no les estamos disminuyendo recurrencia, no estamos mejorando supervivencia global, y lo que estamos haciendo es meternos en riesgos de segundas neoplasias. ¿Qué nos dice la NCCN? ¿Qué nos dice la ESMO? Vigilancia ante todo. Y algunos consideran darle braquiterapia solo si tuvieran edad avanzada o fueran de grado 2, pero generalmente a la mayoría de los pacientes se les vigila. Clasificación de riesgo intermedio y riesgo intermedio alto. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Tenemos las dos clasificaciones acá, y el primer estudio, que es uno de los estudios pilares fundamentales de adyuvancia en cáncer de ovario, y es algo que se lo van a aprender y va a ser su pan de cada día, es el estudio GOG99. Este estudio pues evaluó a los pacientes con riesgo intermedio en base al estudio GOG33, que fue el primero que les comenté, en donde se establecieron las características de los grupos de riesgo. Acá pues se calculó que estos pacientes de riesgo intermedio iban a tener un riesgo de recurrencia del 20 al 25% a los 5 años, y todas eran histologías endometrioides. Vamos a ver que estos le hicieron estratigrafía quirúrgico, pero pues la disección ganglionar fue selectiva, no a todos se los hizo. O sea, aleatorizaron a no darles nada a observación o darles tratamiento con radioterapia. Algo curioso de este estudio, que tenía un 80% de poder para detectar una disminución del 58%, pero hubieron menos recurrencias de los esperadas. Y en base al estudio COG33, estos investigadores habían encontrado un análisis de características específicas que se relacionaban con mayor riesgo de recurrencia. Estas eran grado 2, grado 3, invasión más de un tercio del miometro, invasión hipovascular positiva. Si los pacientes de este estudio cumplían con las tres características, eran clasificados como un riesgo alto intermedio.
si tenían edad más de 50 años, con 2 de estos factores de riesgo eran clasificados también como riesgo alto intermedio, o edad mayor de 70 años con un factor de riesgo eran clasificados como riesgo alto intermedio. Los demás que no cumplían con estas definiciones eran clasificados como riesgo bajo. ¿Qué encontramos con este estudio? Que la radioterapia al seguimiento en 2 años disminuyó la tasa de incidencia de primera recurrencia en un periodo de 2 años. Tenemos un hazard ratio de 0.42 con recurrencia con radioterapia de 6 versus 13, lo que me da una disminución del 58%, lo que estaban apuntando en toda la población. Ahora, si nos bajamos en la población en las cuales difirieron como bajo riesgo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. También cuando nos vamos en recurrencias locales, tenemos que tener una recurrencia disminuida estadísticamente significativa en los pacientes que se les llevó a tratamiento con radioterapia versus aquellos que se les observó, pero también vemos que los pacientes de bajo riesgo no se beneficiaron de este tratamiento, y también con metástasis a distancia prácticamente observarlos o darles radioterapia iban a tener la misma tasa de recurrencia a distancia a estos pacientes. Acá desgloso realmente cómo estuvo el tipo de recurrencia entre los no tratados y los con radioterapia. Tenemos una disminución del 10% de recurrencia. Las recurrencias siempre van a ser local. La gran mayoría de las pacientes van a tener recurrencias en la vagina y, como lo habíamos mencionado, no tenemos diferencia con respecto a metástasis a distancia. Desglosando un poquito más el estudio en los reportes que nos dan de incidencia acumulada de recaída loquio-regional, tenemos un hazard ratio del 0.42 con una disminución global para el estudio, pero cuando nos vamos a las diferencias absolutas en los grupos de alto y bajo riesgo, en los grupos de alto riesgo tenemos una reducción absoluta de casi el 20% de riesgo utilizando radioterapia adyuvante. Solo tenemos el 4% con los pacientes de bajo riesgo según la clasificación que utilizamos, y no tenemos impacto en supervivencia global. ¿Qué nos deja este estudio? Pues que la RT pélvica va a reducir la recurrencia en un 58%. No hay beneficio estadísticamente significativo en supervivencia y se recomienda utilizar RT adyuvante en pacientes de riesgo intermedio de alto riesgo y evitarnos en riesgo bajo, porque realmente el impacto del tratamiento es muy bajo y tenemos mucha toxicidad, 15 versus 5% y 2 muertes por complicaciones. El otro estudio, que también es un estudio pilar en adyuvancia del tratamiento de endometrio de riesgo intermedio, es el estudio PORTEC, y de este estudio PORTEC pues tenemos varios estudios similares y vamos subiendo dependiendo del riesgo, lo que queramos tratar. En el estudio PORTEC 1 pues tenemos enfermedad de estadio clínico 1, que era clasificado como riesgo intermedio. Estos pacientes fueron también a radioterapia versus observación, y acá sí los pacientes no se hicieron linfadenectomía, algo muy importante en este estudio. ¿Qué es lo que encontramos? Pues a los pacientes que los observamos tenemos aumento de la recurrencia loco-regional versus los pacientes que les damos radioterapia. ¿Cómo estuvo distribuida las recurrencias? Pues como va a ser típico en toda la plática, las recurrencias locales siempre son mayores a nivel de la cúpula vaginal, disminuyeron el porcentaje versus el control, y la metástasis a distancia cuando estamos usando radioterapia no varía en los que lo estamos observando. Algo importante que también está incluido en las guías y se deriva del estudio PORTEC 1, que los pacientes menores de 60 años de riesgo alto e intermedio tenían menor riesgo de recurrencia versus las siguientes edades. 4 versus el 10%, y la probabilidad de supervivencia no varió independientemente si se utilizaba o no radioterapia. Desglosando más el estudio PORTEC, el beneficio, el factor pronóstico que se detectó era que a los pacientes con edad mayor de 60 años tenían mayor riesgo de recurrencia loco-regional, 3.2%, y muerte por cáncer, 3.1%, por lo cual esta población específica mayor de 60 años se incluye como criterio para tratamiento con radioterapia. A los pacientes que tenían grado avanzado histológico tenemos mayor riesgo de muerte por cáncer de endometrio, y a los que se dieron no radioterapia pues tenemos mayor riesgo de recurrencia loco-regional. La toxicidad era igual a la reportada en el estudio CODE 99. Cuando nos vamos al seguimiento hasta 15 años no cambió la diferencia con respecto a recurrencia locorregional,
seguimos teniendo P's estadísticamente significativas a favor del tratamiento locorrenal, pero no tenemos beneficio en supervivencia global. ¿Qué pasó en los 15 años? Pues todavía teníamos síntomas urinarios y gastrointestinales con largo impacto de calidad de vida, inclusive hasta los 15 años. Entonces tenemos que tener mucho ojo realmente a qué pacientes vamos a beneficiar y a qué pacientes nada más le vamos a dar toxicidad. Y la recomendación, evitar radioterapia en pacientes con bajo riesgo intermedio de acuerdo a las características utilizadas en este estudio. Ahora, ¿cuál es el papel de la braquiterapia en esta población específica? La radioterapia ya mostró beneficio en control local, ninguno ha mostrado beneficio en supervivencia global. Vemos que el mayor riesgo de recurrencia es a través de la cúpula de la vagina y pues se plantea si era suficiente administrar braquiterapia para tratar de tener el mismo beneficio sin tener la misma toxicidad, que es la razón de ser de la braquiterapia en pacientes de bajo riesgo. Tenemos el estudio PORTEC-2. El estudio PORTEC-2 reclutaron pacientes también de riesgo alto e intermedio. Y en este estudio, pues nuevamente nos fijamos que utilizó la clasificación de FIGO del 88. Vemos la clasificación de PORTEC de los factores de riesgo que habían contado, la incluyeron acá. Solo quisieron incluir a pacientes mayores de 60 años, porque vieron que en el anterior los de esta menor edad no se beneficiaban. ¿Y cómo se iban estos pacientes? Pues iban a radioterapia o iban a braquiterapia. Tenemos acá la distribución de cada una de esta población y vemos pues, cómo fue con los ganglios linfáticos. Solo se fueron los clínicamente sospechosos, no se utilizó linfadenectomía de rutina. ¿Cómo le fue en los datos? Recurrencia vaginal, pues no diferencias entre ningún otro tratamiento. Recurrencia pélvica, mayor recurrencia cuando se utiliza braquiterapia. Recurrencia locorregional, tenían los dos, no estadísticamente significativa. Y supervivencia global, igual. Desglosando un poquito más específico, la recurrencia pélvica en RT externa fue 0.6 y 3.3% con braquiterapia, con una P estadísticamente significativa. Por lo demás, todo era igual, eran equivalentes. La braquiterapia mejoró el control local, disminuyendo al mínimo la recaída vaginal o la recurrencia vaginal. Y las tasas de recurrencia, como les mencionaba, local, supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad, fueron similares en los dos estudios. La braquiterapia, pues, se consideró el tratamiento de elección en los pacientes con cáncer de endometrio de riesgo intermedio, más que todo por el perfil de toxicidad. Si los tengo puesto acá, en el seguimiento del estudio PORTEC-3, la toxicidad gastrointestinal, vemos que aumenta en los pacientes que tenemos tratados con radioterapia externa versus aquellos que los tratamos solo con braquiterapia, pero también la toxicidad en la mucosa vaginal, pues, es superior, como debe de ser en los pacientes que le estamos dando tratamiento con braquiterapia. Ahora, ¿hay algún papel para la quimioterapia en estos pacientes con riesgo intermedio o alto? Esto nos lo explicó el estudio GO 249, en los cuales daban el tratamiento estándar para los pacientes que en este momento era darles radioterapia o darles braquiterapia independientemente de cuál cirugía, versus darle braquiterapia y posteriormente a esto darles tratamiento con carboplatino, plaquitaxel, por lo menos por 3 ciclos. Teníamos las características de la población, de la mayoría en grado 2, y cómo nos fue con los ganglios de estos pacientes, pues 10% de esta población no se le hizo linfadenectomía. ¿Qué hace la quimioterapia para disminuir la recurrencia? Nada. ¿Y qué hace para la supervivencia global? Nada. No tenemos mejoría en añadir quimioterapia a estos pacientes. Entonces no tenemos papel de quimioterapia en pacientes con riesgo intermedio alto y tampoco tenemos diferencias cuando nos usamos el estudio con respecto a alguna población en específica. Realmente la quimioterapia no me estaba aportando nada acá. Y acá nuevamente vuelven a ver el papel de la quimioterapia en el estudio japonés, que es el GOG 2033. A los pacientes de riesgo alto y riesgo intermedio iban a estratificación quirúrgica con linfadenectomía recomendada y los aleatorizaban hacia radioterapia y algunos que se les hacía braquiterapia versus solo quimioterapia con ciclofosfamida, doxorubicina y cisplatino. Vemos los datos de las recurrencias prácticamente equivalentes en cada una y todas las recurrencias fueron prácticamente las mismas. Y aquí vemos que tenemos supervivencia libre de progresión similares en los dos grupos y supervivencia global tenemos un dato que no es estadísticamente significativo.
no tenemos papel para la quimioterapia en pacientes con riesgo alto o intermedio. ¿Qué recomendación de la NCCN en estos pacientes? Vigilancia o solo braquiterapia. ESMO nos dice riesgo intermedio de la braquiterapia, obsérvelo. Intermedio a alto, braquiterapia, observación o quimioterapia con beneficio incierto y se necesitan más estudios, así que no la utilice. Y el último grupo para adyuvancia es el grupo alto. Los pacientes de riesgo alto, tenemos la clasificación de estadios clínicos 1 con grado 3, enfermedad 2 o cualquier histología no endometroide. ¿Por qué nos interesa darle adyuvancia a estos pacientes? Pues porque son los que tienen peor tasas de supervivencia, específicamente los carcinomas serosos les va muy mal en este tipo de neoplasias. El GOG 122 fue el primer estudio que demuestra beneficios de adyuvancia. Recordar que el muestreo ganglionar en esta población fue opcional y había enfermedad residual de 2 centímetros en la población. Aquí los aleatorizaron a darles radioterapia versus darles quimioterapia con doxorubicina, cisplatino, luego por 7 ciclos y seguidos de un solo ciclo de cisplatino. ¿Qué encontraron acá? Prevencia libre de progresión, 50 versus 38 a los 5 años a favor del grupo o brazo de la quimioterapia en este grupo, y también tenemos favorecida la supervivencia global a favor del grupo de quimioterapia, 55 versus 42% en este grupo. Tenemos mucha toxicidad prácticamente 10 veces lo que se estaba viviendo con la radioterapia. Eso es una de las cosas que están en contra y que muchas guías toman con pinzas este grupo de tratamiento, y las recurrencias pues prácticamente fueron similares en los dos grupos, y como lo estábamos viendo que era un tratamiento muy tóxico, pues cabe mencionar que solo el 60% pudo terminar el régimen de quimioterapia versus el 84% de estos pacientes. También el estudio GO 258 trató de ver cuál era el papel de la quimioterapia a base de carboplatino versus darle quimiorradioterapia con cisplatino seguidas de carboplatino por 4 ciclos más factores estimuladores de colonia. Teníamos acá las poblaciones utilizadas, la enfermedad residual que fue ausente en este estudio, y qué es lo que encontraron con la combinación de quimiorradioterapia y quimioterapia versus solo quimioterapia. No diferencias en tasas de recurrencia y no tenemos beneficio en ningún subgrupo. Lo que sí tenemos son mayores efectos adversos. Entonces, en riesgo alto no tiene papel dar quimiorradioterapia seguidas de secuencialidad con quimioterapia. Vemos acá que algunos de los grupos tenían mejoría solo en recurrencia vaginal o recurrencia en ganglios paraórticos, y realmente no tenemos diferencias en cada uno de estos grupos sin beneficio. Lo que sí tenemos es un porcentaje importante de toxicidad, 58 versus 63% de nuestros pacientes. Y el estudio que todos toman como estándar para riesgo alto es el PORTEC 3. El PORTEC 3 es el estudio fase 3 que utilizó el estadiaje quirúrgico más linfadenectomía, aunque solo se cumplió casi en la mitad de los pacientes. Aquí se utilizaron la escala actual de FIGO. Los pacientes incluidos incluyeron cerosas y cédulas claras y fueron a radioterapia versus radioterapia más cisplatino, una combinación de quimiorradioterapia continua de carboplatino más paclitaxel por 4 ciclos. Y aquí daban un BOS a la cúpula vaginal para tratar de evitar las recurrencias, como se habían documentado en los estudios anteriores. ¿Qué encontramos en el estudio como resultados del PORTEC 3? Que tenemos un dato de no mejoría en supervivencia global, realmente la P no fue estadísticamente significativa, pero tenemos mejoría en supervivencia libre de recurrencia con un valor de P ajustada de 0.02 con un hazard ratio de 0.71, con una mejoría en el 29% de las tasas de recurrencia. Metástasis a distancia no fueron estadísticamente significativas, y el grupo que más se benefició del tratamiento fue el grupo con estadios clínico 3, aunque vemos mejores tasas de supervivencia en el grupo que utilizó de quimiorradioterapia seguida de quimioterapia secuencial, no fue estadísticamente significativa. Lo que sí mejoró es que tenemos mayor tasa de supervivencia libre de falla,
69 versus 58% en los pacientes con estadios clínicos 3. Acá encontramos que los estadios clínicos 1 y 2 casi no se beneficiaron de este tratamiento. Las metástasis a distancia, como les había comentado, eran similares en los dos brazos. Las toxicidades, pues mayores toxicidad en el grupo de tratamiento, y pues las guías nos dicen que en grupo 2, grado 3, nos basta simplemente con darle radioterapia y o añadir braquiterapia por las tasas de recurrencia que se tienen a nivel de la cúpula. Quimioterapia sistémica, todos nos dejan como clasificación 2B. Estadios clínicos 2, braquiterapia o radioterapia. Si en dado caso estamos ante un grado 3, o quimioterapia sistémica. Enfermedad, estadio clínico 3 o 4, todos se decantan por quimioterapia sistémica, y aquí en base al estudio Cortex 3, agregarle radioterapia más o menos braquiterapia. Realmente ninguno de estos estudios ha mostrado beneficio potente una sobre otra, y lo que nos dicen las guías es simplemente, pues, en la gran mayoría de estadios tempranos, observarles una opción, y consideramos braquiterapia si tenemos invasión linfovascular o mayor de 3 años. Alto grado, pues también observación es una opción. Braquiterapia siempre está presente, o si en dado caso no hay estadificación quirúrgica, generalmente recomiendan radioterapia para los estadios tempranos. Las enfermedades avanzadas recomiendan radioterapia cuando estamos ante un FIGO 2, grado 1, grado 3, y aquí agregamos tratamiento sistémico, y en la enfermedad un poquito más avanzada, tratamiento sistémico más o menos radioterapia o braquiterapia. ESMO lo desglosa un poquito más en las enfermedades tempranas, dependiendo del factor de riesgo. La gran mayoría de enfermedades tempranas vamos a tratarlo solo con radiobraquiterapia. La quimioterapia la utilizan para estadios clínicos 3 o 4 con ganglios positivos, o si tenemos enfermedad un poquito avanzada. ¿Qué tenemos para el futuro, o cuáles son las perspectivas futuras que vienen para el tratamiento con adyuvancia? Bueno, pues que ya estamos tratando de meter a inmunoterapia por la alta tasa de mutaciones que se tienen con estos estudios. El estudio ENGOT está utilizando tratamiento para pacientes diagnosticados con alto riesgo, y los va a aleatorizar a darles adyuvancia con pembrolizumab, carboplatino más radioterapia versus placebo. Ese es el diseño del estudio. Está reclutando en estos momentos, y veremos el papel de la combinación de quimioterapia adyuvante. Y les mencionaba que el PORTEC 4 es el que sigue, pues en base a la clasificación mutacional que les había mencionado, está estratificando a los pacientes de riesgo intermedio alto. Tratamiento dependiendo del perfil molecular, observación para pronósticos favorables, braquiterapia para riesgo intermedio y radioterapia externa para riesgo desfavorable, versus el tratamiento estándar, que la gran mayoría es braquiterapia para estos pacientes. Se enfocan en el objetivo de recurrencia vaginal y supervivencia global, supervivencia libre de progresión y calidad de vida. Estamos esperando estos dos estudios, y el de STATEC, que es un estudio que nos va a ver realmente cuál es el papel de hacer linfadenectomía, para tratar de ver qué podemos hacer con esta pregunta que está sin resolver. Realmente aquí pusieron pacientes con alto riesgo histológico, y el brazo experimental consiste en cirugía más disección ganglionar. Si los ganglios son positivos, se van a tratamiento adyuvante con quimioterapia, versus cirugía sin linfadenectomía, y todas las pacientes se van a adyuvancia con quimioterapia. El objetivo de este estudio es supervivencia global a los 5 años. ¿Qué tenemos de conclusiones para esta primera parte? Es adecuado dividir las estrategias de adyuvancia según el riesgo de recurrencia, y otra cosa según lo que tengamos disponible. El riesgo bajo, suficientemente tenemos con vigilarlo. Intermedio, alto, tenemos que sobrepasar riesgo-beneficio, que tanto va a vivir mi paciente como valdrá la pena darle adyuvancia o no. Y el riesgo alto realmente es muy heterogéneo, por lo cual es complicado establecer una sola estrategia de adyuvancia, y por lo cual, por la evidencia que se tiene contradictoria en unos lados y otras no, pues aquí realmente nos pueden criticar independientemente del tipo de adyuvancia que elijamos, porque evidencia a favor y en contra existe para muchas ocasiones. En esta parte, ¿alguien tiene preguntas con respecto a adyuvancia antes que empezamos con la enfermedad metastásica? No, doctor, gracias. Ok. Enfocémonos entonces en enfermedad metastásica. Enfermedad metastásica era un panorama triste hasta que empezamos a ver cuáles eran los perfiles moleculares de los pacientes. Acá en los factores que se asocian con recaída, damos un estadio clínico FIGO elevado, tumores de alto grado, invasión
profunda del miometrio, el tipo histológico diferente al endometroide, y recordemos que la localización de las recaídas van a ser 30% limitadas a pelvis y 60% enfermedad a distancia metastásica. Las opciones terapéuticas van a depender de los factores determinantes de qué quiero hacer yo con el paciente, los tratamientos previos que ha tenido, el subtipo de cáncer de endometrio que tiene, las alteraciones moleculares y el estado funcional del paciente. ¿Qué cuento para el tratamiento metastásico recurrente? Cirugía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, tratamiento de soporte o terapia blanco dirigido. En este momento nos vamos a enfocar solo en los pacientes metastásicos y no hablaremos de las recurrentes aisladas o metástasis aisladas que se pueden tratar con radioterapia. Un punto importante con respecto al tratamiento es el papel de la terapia hormonal como primera línea. Este papel pues está establecido desde los años 70 y todavía sigue siendo recomendada por la NCCN y por la ESMO. En este perfil, NCCN sugiere en aquellos pacientes que no son tratamientos para quimioterapia o cualquiera de las etapas en las cuales no queramos una tasa de respuesta grande y tengamos menos cantidad de enfermedad y el paciente está frágil, pues utilizar tratamiento hormonal. En el perfil de tumores de bajo grado, expresión de receptores hormonales, o tengamos enfermedad mínima sintomática, y esta pues es la gama de elementos que tenemos para tratar a estos pacientes. Somos un poquito más seleccionados, solo digo esterofias endometroides y tumores bien diferenciados. ¿Qué evidencia tenemos con papel de terapia hormonal? Pues tenemos solo evidencia retrospectiva. Y tenemos que a los pacientes les va mejor con metilprogesterona, megestrógeno, tamoxifeno. Tenemos tasas de supervivencia libres de progresión desde los 2 meses hasta tener casi los 4 meses, y en supervivencia global nos vamos desde 7 meses hasta los 14 meses, y tasas de respuesta podemos tener desde los 10 hasta los 27% de tasas de respuesta. En la gran mayoría de pacientes de grado 1 o grado 2 van a expresar receptores hormonales. Realmente la terapia hormonal la tenemos que utilizar solo en los pacientes que no han sido tratados previamente. Las tasas de respuesta pues son pequeñas realmente. Recordemos que en los estudios retrospectivos siempre las tasas de respuesta van a ser mayores que las publicadas ya cuando se hace un estudio fase 3, entonces no hay que creerles mucho a esta tasa de respuesta. Lo mucho que vamos a tener con estos pacientes es enfermedad estable, supervivencia libre de progresión, van de los 2.5 a los 14 meses, dependiendo del estudio que elijamos, y realmente en algunos estudios ni siquiera le hacían expresiones de receptores hormonales a las muestras, entonces tampoco es una indicación de realizarla o no. Pero cuando nos vamos a evidencia, además de peso, una revisión que realizó el Cochrane, no encontró evidencia de darles tratamiento hormonal a los pacientes, y realmente la decisión de utilizarla o no tiene que ser una decisión compartida con el paciente para los factores de riesgo que vayamos a desencadenar. ¿Y qué decir de la quimioterapia? Bueno, en 1976 estos eran los únicos elementos que se utilizaban para tratar cáncer de endometrio metastásico, hasta que en el 2004 contábamos con muchos fármacos específicos, y acá en este estudio fase 2 se estudiaron 29 fármacos, los cuales habían sido desarrollados en los últimos 25 años para tratar cáncer de endometrio, para ver qué medicamentos nos funcionaban mejor. Acá selecciono los que tuvieron mayor respuesta. Doxorubicina tenía un 31% de respuesta monodroga, cisplatino, carboplatino y plaquitaxel, y en base a este primer estudio se hicieron un montón de estudios prospectivos en los cuales trataron de combinar cada uno de estos, tanto como monodroga, como terapia combinada o 3 terapias, y encontraron pues realmente las tasas de respuesta van del 20 al 30, 40% sin mucho, pero las tasas de supervivencia global en monoterapia o terapia combinada realmente mejoraban muy poco. Esta revisión de Cochrane trata de ver realmente cuál es el impacto de tener tratamiento más intensivo versus menos intensivo, y encontró que la diferencia absoluta entre utilizar 1, 2 o 3 drogas, yo ganaba apenas 1.5 meses, y la gran mayoría no era estadísticamente significativo, 14% de reducción de muertes. ¿Y qué es lo que ganaba? Pues ganaba más náuseas, vómitos, más diarrea, en regímenes más específicos significaba mayor toxicidad. El primer tratamiento, el primer estándar para el cáncer de endometrio en terapia, quimioterapia, terapia sistémica, fue basada en el estudio GOG 177, que es uno de los pilares para el tratamiento de cáncer metastásico. A estos pacientes los aleatorizaron a doxorubicina cisplatino porque se habían visto que estas combinaciones tenían mayores tasas de respuesta, versus el brazo que combinaba doxorubicina, cisplatino y el taxano más
la adición de adyuvancia con factor estimulador de colonias. Vemos mayores tasas de respuesta en el brazo de 3 medicamentos versus 2 medicamentos, y cuando nos vemos en la supervivencia global tenemos una mejoría, como les había mencionado, no es mucho lo que gana, 15 meses versus 2.5, y acá en el 2004, a partir de esto, este fue el estándar de tratamiento sistémico que se utilizó, muy tóxico por cierto. Vemos las tasas de toxicidad de las 3 drogas importantes, y la reducción de dosis se encontró casi en el 69% de los pacientes. Era un tratamiento que sí mejoraba su supervivencia global, pero las tasas eran muy tóxicas, y actualmente la NCCN lo pone como una clasificación 2A cuando estoy tratando a un paciente metastásico de novo. El estándar surgió en el estudio GOG 209. Algo muy curioso de este estudio, que la publicación reciente completa de este estudio fue apenas a finales del año pasado. Este estudio fue publicado en el 2012 en un abstract de la revista de ginecología oncológica, y no teníamos más que ese abstract, y en base a ese abstract desde el 2009 la NCCN ya lo ponía como terapia de primera línea, pero este ya está habilitado, y aquí les traigo parte del resumen del artículo completo, en donde tratan de ver, comparar el estándar de las 3 drogas versus el estándar que actualmente utilizamos, que es carboplatino, el trisemanal. Es un estudio de no inferioridad sin tratamiento, y vemos pues que las tasas de respuesta eran similares tanto para 2 drogas como para 3 drogas. Vemos que no tenemos diferencia en supervivencia libre de progresión, tampoco tenemos diferencia en supervivencia global, 13 meses de no progresión y aproximadamente 40 meses de supervivencia global en nuestros pacientes. Perfil de toxicidad mucho mejor con 2 drogas versus estas 3 drogas, y se convirtió en nuevo estándar de primera línea, y es el estándar a vencer con este tratamiento. Ahora, ¿qué más tenemos enfocado en tratamientos en terapias dirigidas para cáncer de endometrio? Bueno, el papel de la quimioterapia termina acá. Esta es la evidencia más sólida del papel de quimioterapia para cáncer de ovario metastásico. Y las siguientes líneas que se vienen en quimioterapia monodroga con las demás drogas apenas nos dan unas supervivencias libres de progresión de aproximadamente 1.2 o 3 meses y mucho, y tasas de respuesta aproximadamente del 20%. Realmente segundas líneas establecidas no existen. Perfiles mutacionales de cáncer de endometrio se han adaptado y han encontrado dianas para tratar de darles tratamiento a los pacientes con dianas específicas. Y aquí encontramos el estudio GOG 86T, que trata de... Este es un estudio un poco curioso porque el brazo control es de otro estudio. Están comparando el brazo control del estudio anterior, y aquí trataron de agregar un antiangiogénico. Realmente no sería un tumor ginecológico si no tratamos de meter bevacizumab en algún momento. Entonces acá usamos 3 brazos, el brazo estándar, le agregaron bevacizumab y bevacizumab de mantenimiento. Aquí Paclitaxel agregaron tencerolimus, y acá agregaron isapevidona para ver si había alguna diferencia en 3 drogas, pero con terapia dirigida. ¿Qué encontraron? Pues realmente tasas de respuesta similares, tasas de respuesta completa similares, encontraron supervivencias libres de progresión similares, y algo que llamó la atención, pero pues no está muy en peso por el tipo de diseño del estudio, es que al primer vaso, en donde se agregó bevacizumab, teníamos un hazard radio de 0.71, lo que me hacía una mediana supervivencia de 34 meses, superior a los demás brazos en los que se comparó. Pero como es un tipo de estudio en el cual el brazo control de la terapia estándar es tomada de otro estudio que no tiene las mismas características, no se toma mucho en cuenta, y agregar bevacizumab es una opción, no es un tratamiento de primera línea, pero lo ponen como opción. Algo muy importante en buscar terapias dirigidas también es el papel del HER2 en nuestros pacientes, específicamente en los que sobreexpresan factor de crecimiento en los pacientes con histología serosa. Agregar trastuzumab al tratamiento de primera línea mejoró supervivencia libre de progresión de casi, bueno, pasamos el año versus 8 meses, y tenemos mejores ventajas en supervivencia global con estos pacientes. Algo que es un parteaguas también en este momento y se está abordando es el boom de la inmunoterapia, así como está sucediendo sucedió ya en pulmón, riñón, melanoma y todo lo que podemos ver. Estamos tratando de buscar dónde más encaja la inmunoterapia, y al tener perfiles moleculares con alta carga mutacional, pues se antoja ver si a los pacientes con los subtipos o
con hipermutación, podemos utilizar inmunoterapia. La primera evidencia es de un estudio fase 1B, en donde se utilizó pembrolizumab en estos pacientes que se utilizaron. Tenemos tasas de respuesta subjetivas de 13%, y como monodroga estamos viendo que estamos hablando de segundas líneas para inmunoterapia. 19% sobrevivió a los 6 meses y 69% tenía supervivencia libre de progresión a los 6 meses. En base a esto, pues la FDA ya la aprobó. ¿Qué más tenemos acá? Pues tenemos estudios que están surgiendo en este momento. Este estudio Keynote 775 fue publicado ahorita en mayo. Realmente fue la combinación de pembrolizumab versus lenvatinib y ahorita ha salido como abstract nada más en pacientes con metástasis o recurrencia, y al aterrizó a los pacientes en darles pembrolizumab, lenvatinib versus el tratamiento de elección como segunda línea en los pacientes. Acá un resumen que nos dan de una publicación de la revista, realmente no ha salido en extenso, es que al momento tenemos 7 versus 3 meses, supervivencia global 18 versus 11 meses y tasas de respuesta del 32%, y hacia ahí se van encaminando la gran mayoría de ensayos clínicos. Cabozantinib también con la combinación de nivolumab en monoterapia fue evaluado en los pacientes con enfermedad avanzada. Algo curioso de este estudio que a los pacientes los dieron con nivolumab solamente, y cuando habían progresado pues los metieron nuevamente al estudio le agregaron cabozantinib a los pacientes, y que es lo que encontraron en un adelanto que tenemos acá, mediana de supervivencia libre de progresión a favor de la combinación de cabo-nivo, 5.3 versus nivolumab. También se está estudiando cómo realizarlos. Realmente la combinación de inhibidores de control versus terapia blanco se está desarrollando. Estos son los estudios en los cuales se están realizando y estos son los que están por venir. Realmente tenemos acá bastante para verificar si la inmunoterapia va a tener algún papel, y por lo que se está viendo los datos son prometedores. Tenemos un estudio que se está corriendo ahorita, fase 3 de pembro versus carboplatino plaquitaxel en estadio clínico 4. Todo está reclutando. También tenemos atezolizumab, plaquitaxel carboplatino en enfermedad diagnosticada de nuevo como primera línea. También este estudio está reclutando, y también tenemos el estudio Ruby que está viendo dorsanitinib versus carboplatino plaquitaxel. También estamos en fase de reclutación de estos estudios. En conclusión, para enfermedad metastásica, pues al momento seguimos con evidencia que teníamos hace 25 años. La supervivencia va de 5 a 7 meses. La terapia de primera línea debe ser basada en carboplatino plaquitaxel hasta el momento. Hay perfiles mutacionales y moleculares que nos van a dar una esperanza de tener terapia dirigida en estos pacientes, y al parecer la inmunoterapia representa el enfoque terapéutico prometedor, y es ahí hacia donde nos estamos moviendo actualmente. Y eso sería todo. ¿Preguntas? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Yo tengo una duda. Es que no lo pregunté antes. Cuando hay histología de células claras o serosos, se toma como alto grado. Entonces, a esos pacientes siempre se les va a tratar con quimio o solo es la cirugía y radioterapia. Solo eso no me quedó claro. Sí, cuando las pones en histología de alto grado, a estos pacientes los tratas generalmente con quimio y la combinación con radioterapia, porque estas histologías que no son endometrioides suelen tener peor pronóstico. Las guías NCCN te dicen que los trates como un alto grado y dependiendo de la histología que tienes, pero es un poquito más seleccionado con estos pacientes. Te dicen que les des quimioterapia porque la gran mayoría de las recurrencias son debidas a histologías no endometrioides. Entonces te hacen la combinación de tratarlos con quimioradioterapia, como se trató en el estudio Portec 3. Pues, ahí estamos, doctor. Muchas gracias. Doctor, muy buenas noches. Le habla Karin Archila. Hola. Hola, doctor. Una pregunta. Fíjese que estaba viendo yo en el X porque he visto algunas patologías de cáncer de endometrio y realmente aquí no le hacen, bueno, yo no he visto que le realicen marcadores para receptor de hormonas.
O Sí, sea, mira, eso es poco estándar. Cuando hablé de los marcadores hormonales, realmente pues es como una bala que te queda. Tú ves al paciente que te llega con un mal ECOG y todo, y dices, bueno, por darle algo, le doy hormonoterapia. Y realmente cuando pides los receptores hormonales es porque tu intención es tratarlos, aunque la evidencia en los estudios prospectivos, muchos no se los pidieron. ok. Entonces, Porque, realmente no es un elemento necesario para reportarlo en histología. ok. Porque sí me recuerdo que en el Portec 3 hablan de ello, sobre los Ujú. receptores hormonales. En el Ok, Cortex estos mencionan, pero no te cambian el algoritmo de tratamiento. Tener o no tener receptores hormonales, si tu intención es darle adyuvancia, se los vas a dar. Realmente los vas a pedir cuando vas a dar algún tratamiento hormonal específico, pero inclusive en la evidencia ni siquiera está documentada. Entonces, no deberías de preocupar por si lo reportan o no. ok. Ok. Y la otra pregunta me llamó mucho la atención sobre eso que mencionaba usted sobre el abstract, que la NCCN solo con el abstract pues ya lo reportaba como una evidencia. Sí. Entonces, Ujú. la cuestión es que, ¿cómo es que, o sea, usted trabaja con los abstract solo porque, o sea, cuando uno tiene un abstract, usted pues tiene oportunidad de leer el estudio o solo lee el abstract y ve las tablas si hay oportunidad de ver las tablas y pues con eso se hace una idea de o cómo funciona esto. Disculpe, es que es porque realmente no lo sé. No te preocupes. Mira, cuando vas en el paso de la oncología, vas a ver que la evidencia no es muy buena y que la NCCN aprueba cosas por aprobar por la emergencia. Muchos de los estudios en oncología, y cuando hablamos, bueno, en este caso surgió por quimioterapia, casi que es muy raro que pase esto, pero en la gran mayoría de estudios oncológicos, la NCCN da aprobaciones apresuradas y en algunos casos pues los va retirando después cuando las evidencias salen. En ese momento pues no teníamos nada con qué tratar a los pacientes, nada más dándoles 3 drogas, y cuando salió un abstract en donde vemos que no había diferencia entre tratarlos con 3 con 2 y teníamos menos toxicidad, la NCCN y FDA los aprobó para la utilización. Ahora, esa evidencia pues realmente estuvo expuesta. Los datos en duro de los que tienen y todas las tablas que las mencionan sí tienen acceso a NCCN y FDA, pero no las publican porque no tienen todavía el filtro de pasar por toda la metodología. Ya cuando están publicadas, ya después te das cuenta si valió la pena o no, pero como es un estudio con un solo abstract, el riesgo lo corres tú de decir, yo me decanto por esta evidencia, y realmente la gran mayoría se decantó por ahí porque el peso de la toxicidad de la otra era demasiado. Entonces, al tener esto, pues se decantó por ahí, y ahorita hace poco tiempo que se abrió este estudio, pero vas a ver que conforme vas avanzando en esto de revisar artículos y lo demás, muchos de los estudios de los cuales están saliendo ahorita, pulmón, colon, inmunoterapia, se basan en abstracts que todavía no están publicados, y cuando se publican ya ves si funcionan o no. Por eso tienes que estar muy, muy atenta y estar al día en el momento en que se publique, porque se puede caer el estudio. Muchísimas gracias, doctor, y gracias por la clase. No se preocupen, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Sé que estos pacientes ya deben tratarse como de pulmón, ¿verdad? Mandarles a hacer eh, eh, un foundation, Sí, y ya cuando ya estamos una enfrentando, secuenciación. ahorita todo esto va a ser un perfil molecular. Si tienen ya, cuando salga el corte 4 y veamos que estamos sobretratando a un montón de pacientes, ya va a ser un estándar, y pues el Foundation One va a ser la piedra angular de decidir tratar o no tratar. Porque el asunto es qué hacer cuando no tenemos. Bueno, ¿qué Exacto. es qué es lo que nos sucede aquí en Guate? Pues seguimos con las puras eh, riesgos clínicos y manifestaciones que a veces no son como lo mejor, ¿verdad? Uno puede tener un tumor de bajo riesgo clínico y encontrarse que hace metástasis en menos de 9 meses, o al revés, puede tener uno de alto grado que nunca va a ser
Es decir, guiarse solo por la clínica sin tener todo el conocimiento molecular es difícil. Sí, es difícil y pues lamentablemente pues estamos enfocados a lo que tenemos y tenemos que hacer nuestra medicina basada en existencia mientras vamos teniendo acceso a toda esta tecnología. Pero pues sí, la mayoría de todos los avances que se están dando en oncología, pues uno de aquí desde el tercer mundo los ve de lejitos, pero pues vale la pena soñar que en algún momento vamos a tener esto tan disponible. Me imagino que pasó lo mismo cuando estábamos hablando de la inmunohistoquímica. Espero que ya con el tiempo tengamos mayor acceso a esto y como ese, pues en este estudio queda más que claro que pues, estamos en algunos casos sobretratando y en otros casos infratratando a los pacientes. Sí, porque aquí en Guate enviar al Foundation One vale $4,300 y de pronto le comunico por si le funcionan para cáncer de pulmón, lo hacen gratuito, ¿verdad? Ya sea, ¿verdad? Y eso puede ser como una alternativa, pero para todos los demás tumores sí hay que pagarlos. Sí, claro, sí, está todo limitado y pues así es nuestra triste realidad, esperando que en algún momento se vaya a abaratar todo esto. Sí, sí. Algo más, muchachos. Pues agradecerle, doctor, y seguramente lo vamos a seguir molestando e invitando a que nos vaya saliendo ahí. Y le recuerdo que el miércoles empezamos con el curso de Sí, sí, estadística. pues ahí estamos más que hechos y pues agradecerles a todos su atención y pues es un gusto estar compartiendo con ustedes y ya saben que pues estoy disponible para cuando quieran apoyarme y todo y estamos con las ganas de hacer y ayudar al posgrado a seguir creciendo. Excelente, gracias. Buenas noches a todos. Que esté muy bien, pasen feliz tarde, noche a todos. Igualmente, pues adiós. Feliz noche. Buenas noches.